Vamos a continuar con este segundo vídeo, este segundo tutorial, acerca de cómo escribir un artículo científico. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los apartados en concreto. Recordemos que un artículo científico tiene habitualmente una portada, una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión y conclusión y unas referencias bibliográficas. Pues en este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la introducción teórica. Trataremos de dar algunos consejos para su escritura. Recordemos que el apartado de introducción trata de responder a la pregunta de por qué se ha hecho esa investigación en concreto. No es más que un apartado que expone el recorrido por la literatura, es decir, por otras investigaciones, explicando y exponiendo qué han encontrado otros autores y que justifican teóricamente el objetivo del estudio que se ha llevado a cabo. Para ello es muy importante revisar lo que se ha hecho, conocer qué han encontrado otros autores y cuál es el vacío que todavía queda por responder. Todo ello apoyado en evidencias y en citas de otros autores. Por tanto, si no está basado en citas y está basado en nuestra propia opinión, podríamos decir que no es una introducción fiable, válida y apoyada en la evidencia. Es muy importante que citemos y en nuestro caso en psicología se les recomienda seguir la normativa APA 7. Una introducción teórica suele terminar con la exposición de los objetivos propios que se plantean en esa investigación. Esto puede estar inserto en el mismo apartado de introducción en los últimos párrafos o en un apartado adicional separado que se denomine objetivos. ¿Y cuáles son algunos consejos de escritura que podemos daros para escribir este apartado? Pues es muy importante que sepamos que es ideal que comencemos la introducción teórica anticipando a la persona que va a leer nuestra investigación sobre el tema de estudio. Y esto se puede hacer de manera sencilla comenzando a definir y a conceptualizar cuáles son las variables objeto de estudio en nuestra investigación o esos constructos que tienen interés para nosotros y cómo se relacionan entre ellos. Para ello también os vamos a dar una serie de técnicas de redacción en la que, en primer lugar, es importante que sepáis que una introducción teórica y en general un artículo científico nunca debe ser escrito en primera persona. No podemos hablar de yo creo que, o he pensado, o en mi opinión. Tendríamos que hablar en impersonal o en plural majestático, que no es otra cosa que hablar de en esta investigación se realizó, hemos llevado a cabo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta de cara a nuestra propia escritura. Pero además, cuando estemos escribiendo, es importante también recordar que cada párrafo debe contener una idea central. No podemos hablar de ideas diferentes o de variables que no tienen ningún tipo de relación dentro de un mismo párrafo. El texto tiene que estar escrito de manera ordenada, coherente y cohesiva. Además, os vamos a contar algunas técnicas, como puede ser cómo elaborar un párrafo siguiendo la técnica del párrafo hamburguesa o cuáles son los conectores del discurso que podemos utilizar para mejorar la calidad de nuestro escrito. ¿Y qué es eso del párrafo hamburguesa? Pues el párrafo hamburguesa es una forma de recordar o de visualizar cómo debemos escribir un buen párrafo. Como veis en la imagen, una hamburguesa habitualmente está compuesta de un pan superior, un pan inferior y unos ingredientes que la hacen especial. Pues un párrafo bien escrito debería seguir esta estructura. Lo primero que tenemos en una hamburguesa, el pan superior, es aquel pan consistente que va a dar sentido, que va a cerrar toda esa hamburguesa y que debe de contenerla. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestro párrafo siempre debe empezar con una idea principal, que es la más importante porque sustenta todo lo que viene a continuación. Esa idea tiene que ser sencilla, rápida, habitualmente compuesta por una o dos oraciones, no muy densa, y que plasme la idea más importante que queremos transmitir. A continuación, en una hamburguesa tendríamos los ingredientes, lo que la hacen especial, diferente y que cada uno puede elegir aquellos que más le gustan. Pues en un párrafo ocurre lo mismo. Tras presentar la idea principal, podemos intentar convencer al lector con aquellos argumentos que tenemos y que más nos convencen de por qué esa idea es importante
apoyándola en otras citas, dándoles valor e intentando que sea una forma clara de convencer al otro de por qué estamos exponiendo esta información. También aquí es importante que incluyamos ejemplos, evidencias de otros autores, siempre apoyados en citas, y es muy útil aquí tener uso a mano de conectores que hagan fácil y fluida nuestra escritura. Y ya por último, el pan inferior, que es ese pan de cierre, ese pan que no es menos importante porque soporta todo el peso de lo que tiene encima, y es un párrafo que nos debe servir para resumir y cerrar la idea que hemos empezado a comentar al inicio de nuestro párrafo. Debe ser un lugar en el que podamos resolver cualquier duda que haya podido quedar. Y podemos volver a retomar la idea principal y demostrarla de otra forma, con otras palabras, pero también puede ayudarnos a transitar o a abrir una nueva idea que vayamos a comentar en el siguiente párrafo. Para ver esto con claridad, os traemos un ejemplo de cómo construir un párrafo siguiendo la técnica de párrafo hamburguesa. Como veis en la diapositiva, en blanco hemos subrayado una primera oración que lo que hace es ofrecer al lector de manera clara, rápida y sencilla cuál es la idea principal que vamos a exponer en este párrafo, que no es otra que en este caso que el feedback en educación es muy importante para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras ofrecer esta idea tan clara, comenzaríamos a dar argumentos de por qué es importante. Como podéis ver en la pantalla, se argumenta de diferentes formas que el feedback es una forma de comunicación, que permite identificar fortalezas, oportunidades de mejora, recibir orientaciones para mejorar y que no solo contribuye al aprendizaje, sino que también promueve la motivación y confianza del alumno, que esto es necesario para que se pueda fortalecer la relación docente-estudiante. Estos argumentos apoyan y argumentan la idea de por qué es tan importante que exista una retroalimentación en educación, que es la idea principal que se acaba de presentar. Todo esto sería los ingredientes de la hamburguesa, es decir, todas aquellas cosas que la hacen especial y que permiten convencer de que es quizás la mejor hamburguesa que hayas probado nunca. Tras esto y para finalizar el párrafo tendríamos, como hemos visto antes, el pan inferior, aquel que soporta, aquel que da apoyo y que recuerda el por qué estamos aquí. Por ello, un párrafo debe acabar, como hemos dicho, con un cierre, con una conclusión final que destaque cuál era la idea que queríamos transmitir y que de alguna forma pueda dar pie a otras ideas que ven a continuación. En este caso, comenzamos a adelantar al lector que no solo es importante para el alumno, sino también para los equipos docentes, que existen diferentes técnicas de feedback y que se podría aprovechar al máximo si se fomentan entornos de aprendizaje efectivos. Esto es un ejemplo de cómo poder construir un párrafo adecuado y que podemos trasladar a la escritura de nuestra introducción teórica. Como habéis podido observar en el ejemplo anterior, para poder unir las ideas utilizamos conectores del discurso. Existen numerosos conectores que nos permiten introducir el tema del que vamos a hablar, añadir ideas, mostrar contrariedad o oposición, hacer inferencias causa-efecto, temporalizar, ampliar. Aquí en pantalla os dejamos algunas ideas, hay muchísimos otros conectores del discurso, pero que podéis utilizar en vuestros escritos solo cuando escribáis introducciones teóricas, sino también cuando escribáis cualquier documento académico. Esto os ayudará a tener un lenguaje mucho más rico, adecuado y a facilitar una lectura fluida a la persona que lee vuestro trabajo. Esperamos que este tutorial te haya sido útil para conocer un poco más sobre cómo está estructurada la introducción teórica de un artículo científico y para recibir algún consejo sobre cómo redactarlo de manera adecuada y eficaz. Te esperamos en el siguiente tutorial.